excelencia y dedicación han hecho que su emisión en antenas se mantenga durante más de 40 años. Hablamos de Informe Semanal, un programa que hoy nos abre sus puertas para descubrir cómo mantiene su lema que dice información de calidad. Genaro Castro, el actual director y presentador de este informativo no diario, afirma que el secreto de los reportajes de su programa es la dedicación. Jeremy Benún nos trae más detalles. Director de informativos no diarios, encargado de programas como Crónica, En Portada o El Debate de la 1, actual presentador de Informe Semanal que dirige desde el año 2012, habla de que su función, entre otras cosas, es elegir y coordinar los temas dictados siempre por la actualidad. En seleccionar los temas de la semana para hacer unos buenos reportajes que aporten una visión de análisis más amplia de lo que hacen los telediarios. Y ese es el cometido verdadero de Informe Semanal. Es el servicio público, el sello de calidad y el prestigio de la información. Es decir, hay programas que empezamos a preparar con más antelación y hay programas que improvisamos sobre la marcha. Porque nosotros al final dependemos de la actualidad. De modo que si, por ejemplo, semana en la que estamos haciendo esta grabación, tenemos desde el domingo pasado la noticia del hincha del Deportivo La Coruña asesinado en el río Manzanares por los ultras del Atlético de Madrid, pues nosotros ya sabemos el lunes cuando llegamos que ese reportaje hay que hacerlo porque tiene un interés informativo indudable y ya lo empezamos a planificar desde el mismo lunes. Pero supongamos que hoy, día en el que se graba esta entrevista, que es martes, no ha sucedido la gran noticia de la semana y esa noticia surge el jueves. Pues nosotros tenemos que modificar el criterio y además del reportaje que hemos planificado el lunes, tendremos que rectificar el tiro de medios, de cámaras, de redacción, de realizadores, para poder hacer ese reportaje que la actualidad de repente nos ha colocado en la frontera ya próxima a la emisión de Informe Semanal. El esmero, el mimo en el trabajo y en la imagen y en los contenidos, y el oficio que tiene un periodista o un reportero de televisión española o un realizador que a lo largo de muchos años se ha formado para poder hacer ese producto de calidad. En el proceso de elaboración de estos contenidos no solo participa el director, sino que en el realizador se posa un papel muy importante a la hora de saber cómo se deben narrar los distintos contenidos. Andrea Gómez. Miquel Marín lleva ya 8 años en el equipo de realización de Informe Semanal. Se encarga tanto de la ejecución de los reportajes como de la grabación y emisión del conjunto del programa. Primero te proponen un tema, el tema un poco te informas, te documentas, buscas por ejemplo archivo, buscas por ejemplo más información, hablas con el redactor y programas un poco junto con el productor si tienes que hacer algún tipo de rodaje, ¿no? Entonces si hay más o menos rodajes, entonces se establece una planificación previa antes de hacer un tema X, el que sea, ¿no? Por ejemplo, si ahora el tema sería, por ejemplo, no sé, lo que ha pasado en Vicente Calderón, pues eso, se pone en marcha el lunes y entonces se decide a quién se va a entrevistar, cómo, cuándo y dónde y en qué lugares. Entonces te interrelacionas mucho con el redactor. Luego sabes cuándo tiene que emitirse, entonces tienes que saber los plazos, el tiempo de duración del reportaje y cuándo tienes que montarlo para poderlo emitir. Televisión es un trabajo de grupo, entonces pues trabaja muchas personas, entonces influye muchos factores, es decir, no solamente un buen guión, sino un buen rodaje, un buen montaje, una buena estructura del propio reportaje, las músicas, los ambientes, un buen montador, por supuesto. Todo influye, entonces son muchísimas personas. Evidentemente, claro, el eje fundamental es la pareja entre el realizador y el redactor. Tampoco hay que olvidar a los redactores que comienzan la elaboración del programa informativo con la documentación y redacción y finalizan con la grabación del mismo. Nos lo explica Rosalía Ávila. Jesús Amador. Rosalía Ávila, redactora y miembro de Informe Semanal desde 2012 hasta la actualidad, ha expresado que se necesitan 2 reportajes al mes, lo que supone una mayor búsqueda de información y mayor búsqueda de fuentes, lo que permite un producto final de mayor calidad. El momento ese de estar con un tema también tiene 2 fases muy concretas, que uno es, o casi 3. Por un lado sería la búsqueda de documentación, para tener información del reportaje y del tema que se te ha encargado. Otro apunte y otro tema muy importante en el desarrollo del reportaje es la fase de producción, en el sentido de que es muy importante hacer el casting, la elección de a quién vas a entrevistar, porque en función de a quién elijas tienes unos resultados y unas
unas declaraciones que son las que van a conformar la estructura de tu reportaje, ¿no? Que le van a dar vida a tu reportaje. Y después la fase de realización completa y después el guión y la edición. Esa sería un poco la estructura de cómo es el trabajo, ¿no? Somos un equipo de 4 personas que nunca somos los mismos, puede coincidir que te toque 2 semanas hacer más o menos el mismo trabajo, o sea, vamos a un trabajo con el mismo equipo, pero eso no es lo habitual, no tenemos equipos cerrados, sino que los vamos variando, pero ese equipo que os he dicho de 4 personas son las que componen el trabajo de un reportaje en informe semanal. Como ven, el estar a la altura de una cabecera como la que hemos hablado es todo un reto. No solo hay que asegurar la excelencia informativa, sino cuidar hasta el detalle de la imagen y el sonido. Un programa informativo no diario requiere más tiempo y dedicación, pero asegura un contenido que enriquece al espectador y ofrece información más allá de la actualidad inmediata. Y hasta aquí la forma en la que trabaja un noticiario no diario que cuida todos los elementos de la creación audiovisual. Informe Semanal, un programa premiado con galardones como el Festival de Televisión de Nueva York, los premios Iris y los de la Academia de la Televisión, entre otros tantos que hacen que tras 40 años se siga apostando por este nombre que lleva detrás un trabajo excelente.